El olor antiséptico del hospital Mount Sinai todavía me ardía en las fosas nasales cuando Arthur dejó de mirarme a los ojos. Liam, un pequeño bulto arrugado envuelto en una manta de franela azul, dormía en mis brazos. El peso de la cesárea seguía siendo un fuego sordo bajo la sutura, pero ningún dolor físico podía compararse con el vacío glacial que se abrió en mi pecho cuando mi esposo apartó la mirada. Tu madre vendrá a buscarte mañana, dijo, ajustándose el cuello de la camisa como si le estuviera ahogando. Tengo que irme. ¿Irte? ¿A dónde? Pregunté, y mi voz sonó plana, demasiado cansada incluso para mí misma. Mi madre no está bien, Clara. El médico dice que necesita absoluta paz y tranquilidad. Nada de alboroto en casa. ¿Alboroto? ¿Mi hijo recién nacido? ¿Nuestro hijo? Dije, acunando a Liam. Sentí como su respiración se aceleraba ligeramente, como si incluso dormido percibiera la tensión. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Será mejor que te quedes un tiempo con tus padres en Cambridge, hasta que las cosas se calmen. No dijo hasta que Liam sea mayor, no dijo hasta que tu cuerpo sane, dijo hasta que las cosas se calmen, como si nuestro hijo fuera una tormenta, una molestia. ¿Y tú? Insistí, aunque ya conocía la respuesta. La conocía desde hacía meses, desde que encontré el informe del investigador privado que yo misma había contratado. Arthur Art Pierce Monroe, el hijo no reconocido de Lawrence Pierce Sterling, el titán del sector inmobiliario en Nueva York. Un niño mimado venido a menos, cuyo padre, harto de sus escándalos e incompetencia, finalmente le había cortado el grifo económico. Mi esposo no era más que un heredero frustrado, un príncipe sin reino. Yo había sido su último acto de rebeldía. Casarse con la hija de un profesor de economía de Harvard sin un centavo, solo para desafiar al todopoderoso Lawrence. Pero la jugada salió mal. Lawrence ni siquiera se inmutó. Y entonces llegó Liam, y con él, el miedo. Estaré cerca de mi madre, mintió Art. La mentira bailaba en sus pupilas. Te llamaré. No me besó, no tocó a su hijo, se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital con la misma prisa con la que uno entra en un lugar que huele mal. Mi madre, Carolina, llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, se llenaron de lástima al ver la cama vacía a mi lado. ¿Se fue? Preguntó. Había más decepción que sorpresa en su voz. A mi madre nunca le gustó Art. Lo llamaba el niño bonito con cerebro de pollo. Se fue, confirmé, entregándole a Liam. Lo tomó con esa habilidad innata de las abuelas, arrullándolo contra su pecho. ¿Dejó alguna instrucción? ¿Algún plan? Su madre necesita paz y tranquilidad, repetí mecánicamente. Mi madre resopló. Su madre tiene más propiedades que los Rockefeller y un corazón más seco que el desierto en agosto. Lo que necesita es un golpe de realidad. Y ese sinvergüenza con el que te casaste también. No respondí. No había energía para la rabia, ni siquiera para la tristeza. Solo había un cálculo frío y preciso girando en mi mente como una brújula buscando su norte. Y ese norte tenía un nombre. Lawrence Pierce Sterling. El viaje a Cambridge, en el auto de mi padre David, fue silencioso. Liam dormía en su sillita. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mirada penetrante, preguntó solo una vez mientras cruzábamos la ciudad. ¿Qué vas a hacer, hija? Miré por la ventana los robles desnudos contra un cielo gris plomo. Lo que tenga que hacer, papá. En la casa familiar de Bradley Street, con su olor a libros antiguos y comida casera, me encerré en mi antigua habitación. Dejé a Liam con mi madre, que ya había organizado un sistema de cuidados con las vecinas. Abrí mi portátil. En una carpeta encriptada, bajo el inocente nombre de presupuesto del hogar, estaban los archivos. Fotografías de Art entrando y saliendo de partidas ilegales de póker, extractos bancarios con deudas a prestamistas dudosos y, lo más valioso, un informe detallado sobre la estructura de la familia Sterling. Lawrence, viudo 2 veces, sin hijos legítimos vivos,
un imperio inmobiliario y de energías renovables valorado en miles de millones y un único punto débil, un resentimiento profundo. El hijo que nunca reconoció del todo, y que resultó ser un desastre. Art pensaba que me había casado con él por amor. Por su sonrisa perfecta y sus promesas vacías. Se equivocaba. Me casé por su apellido, por la sangre que corría por sus venas. Y ahora, ese apellido y esa sangre dormían en la cuna a mi lado, en forma de un bebé con los ojos azules de su abuelo. Tomé el teléfono. No marqué el número de Laurence Sterling. Eso habría sido un error. Un hombre como él tiene muros. Marqué el número de su asistente ejecutiva, Eleanor Morris. El informe era claro. Ella era la llave. La guardiana. La única persona a la que Laurence escuchaba sin prejuicios. Contestó al tercer tono. Sterling Enterprises. Buenos días. ¿Señora Morris? Dije, manteniendo la voz neutra. Sí, ¿quién habla? Clara Thompson. Soy la esposa de Arthur Pierce Monroe. Hubo un breve silencio cargado. No era sorpresa. Era evaluación. ¿En qué puedo ayudarla, señora Monroe? Negué con la cabeza, aunque no podía verme. Thompson. Clara Thompson. Necesito hablar con el señor Laurence Sterling. Es urgente, y no es sobre Arthur. Al menos, no directamente. El señor Sterling tiene una agenda muy ocupada. ¿Puedo derivarla a su departamento legal? Señora Morris, interrumpí, bajando la voz. Dígale que se trata de su nieto. De Liam. Y que tengo pruebas. Silencio. Escuché el leve tecleo de un teclado. ¿Pruebas de qué? De que la sangre Sterling corre por sus venas. Envíe a alguien de su confianza. Estoy en el número 12 de Bradley Street, Cambridge. Estaré aquí mañana, y pasado, y el día siguiente. Hasta que él venga. Hice una pausa. Pero debería saber algo, señora Morris. Cada día que pasa es un día más en el que su nieto crece sin saber que tiene un abuelo. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de adrenalina. Era el primer movimiento. El más arriesgado. Si Laurence Sterling era el ogro que todos describían, podía aplastarme con un solo golpe. Podía enviar abogados, policías, o algo peor. Pero el informe también mencionaba otra cosa. La muerte, 15 años atrás, de su único hijo legítimo, Ricardo, en un accidente de coche a los 19 años. Un chico, según las fotos antiguas, de cabello oscuro y ojos azules. Liam tenía ojos azules. Azul Sterling, lo llamaban en los círculos sociales. Un tono extraño, heredado de una bisabuela sueca. Pasaron 3 días. 3 días de miradas preocupadas de mi madre, de mi padre refugiándose en su biblioteca, de Liam aferrándose a mí como un pequeño superviviente. No lloré, no me derrumbé. Cada vez que la desesperación intentaba colarse, abría el portátil y revisaba los datos. Los números, las debilidades. Era mi tesis personal. La anatomía de una oportunidad. Al cuarto día, un hombre con traje caro y aire de abogado tocó el timbre. No era un matón. Peor. Un socio de un bufete de élite. Buenos días, señora Thompson. Mi nombre es Ignacio Soler, de Soler y Asociados, asesores legales del señor Laurence Sterling. ¿Podemos hablar? Lo hice pasar al salón. Mi madre sirvió café con manos que apenas temblaban. El abogado no tocó su taza. El señor Sterling ha recibido su mensaje. Este es un asunto delicado. Para evitar especulaciones o falsas esperanzas, necesitamos una prueba de ADN concluyente. Podemos encargarnos de todo el proceso con total discreción y garantías legales. Sacó un sobre. Dentro había un formulario de consentimiento y los datos de una clínica privada en Manhattan. Una de esas que atienden a celebridades y multimillonarios. ¿Y si me niego? Pregunté, sin tocar los papeles. Ignacio Soler esbozó una sonrisa profesional, fría. Entonces este asunto termina aquí. El señor Sterling no pierde el tiempo con chantajes sentimentales. Si cree que su hijo tiene derecho a algo, los tribunales están abiertos.
Pero permítame ser franco, señora Thompson. Sin pruebas previas, ni siquiera logrará cruzar la puerta, y el costo emocional y financiero para usted y su familia será considerable. Era una amenaza elegante, pero seguía siendo una amenaza. Asentí. De acuerdo. Bien. Hoy mismo. Mi coche la espera abajo. Puede traer al niño. El viaje a Nueva York fue opresivamente silencioso. En la clínica, todo era eficiencia y susurros. Le tomaron una muestra del interior de la mejilla a Liam, y él lloró indignado. También tomaremos una muestra suya para establecer la línea materna y descartar cualquier sustitución, dijo el genetista, con una sonrisa perfecta. Regresamos a Cambridge esa misma noche. El abogado me dio un número de teléfono. La llamaremos con los resultados en 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. No por dudas sobre la paternidad. Art era el padre, de eso no había ninguna duda. Sino porque temía que Laurence Sterling, incluso con la prueba en la mano, decidiera que un nieto de una madre de clase media era un problema, no una bendición. Que nos diera una asignación mensual y nos borrara del mapa. Pero cuando el teléfono sonó 47 horas después, la voz al otro lado no era la del abogado. Era una voz grave, áspera, como piedras arrastrándose por el lecho de un río. Una voz que no pedía permiso. Una voz que ocupaba espacio. Clara Thompson. Sí. Habla Laurence Sterling. Estaré en su casa en 1 hora. Quiero ver a mi nieto. Y colgó. Mi madre entró en pánico. Dios mío, la casa está hecha un desastre. ¿Qué le ofrecemos? ¿Café? ¿Un jerez? Mamá, dije, tomándola por los hombros. No viene a evaluar la limpieza del salón. Viene a evaluarme a mí. Por favor, llévate a Liam a tu habitación. Quédate con él. Pase lo que pase, no salgas. 1 hora después, exacta, un sedán negro discreto, pero imposible de ocultar, se detuvo frente a nuestra casa. No era un Rolls, sino un Audi grande y blindado. El conductor bajó, abrió la puerta trasera, y él apareció. Laurence Sterling no era alto, pero su presencia llenaba la calle. Hombros anchos. Traje oscuro, perfectamente entallado sin ser ostentoso. Cabello gris corto. Y el rostro. Un rostro tallado en granito, nariz rota y mal recompuesta y esos ojos. Azules. El mismo azul profundo, glacial, que ahora se abría en el rostro de mi hijo cuando la luz lo tocaba de cierta manera. Me miró desde la vereda, y fue como ser escaneada por un radar. No evaluaba mi ropa, un pantalón deportivo y un suéter suelto. Evaluaba mi esencia. Subió los 2 escalones sin ayuda. Pasó a mi lado en la entrada, dejando un rastro de colonia amaderada y poder. Entró al salón y se sentó en el sillón de mi padre, el más grande, como si siempre le hubiera pertenecido. Siéntese, dijo, señalando la silla frente a él. No era una invitación. Era una orden. Me senté, con la espalda recta. No bajé la mirada. Tiene valor, dijo abruptamente. Llamar a Eleanor. Decir eso. ¿Quién le dio la información sobre mi hijo? Él no. Art no sabe nada. Contraté a un investigador privado hace meses, cuando me di cuenta de que mi esposo no era lo que parecía. ¿Y qué parecía? Preguntó, con un leve destello de interés en sus ojos azules. Parecía un niño rico perdido. Hice una pausa. Resultó ser solo, un perdido. Un sonido grave, que podría haber sido una risa, vibró en su pecho. ¿Sabe lo que dicen de mí, niña? Que es un lobo que construyó su imperio con los dientes. Que no tiene misericordia con la incompetencia. Y que su hijo legítimo, Ricardo, era la luz de su vida. Su rostro se tensó apenas un instante cuando pronuncié el nombre de su hijo muerto. Fue rápido. Pero lo vi. Había estudiado sus puntos débiles. Art no es Ricardo, dijo, con la voz aún más áspera. Es un inútil, un mentiroso, un cobarde. Le di oportunidades. Las desperdició todas. Le corté el dinero y, como respuesta, se casa con la primera tonta de clase media que encuentra,
pensando que me daría un infarto. Me clavó la mirada. Esa era usted. La tonta de clase media. Respiré hondo. Este era el precipicio. No, señor Sterling. No lo era. Yo sabía quién era él. Sabía quién era usted. Y sabía que Art era, como usted dice, un inútil. Pero también sabía que era su sangre. La única sangre que le queda. Señalé suavemente hacia el pasillo. Y ahora esa sangre está en la habitación de al lado, durmiendo en una cuna portátil. Se llama Liam. ¿Y qué quiere de mí? Preguntó, inclinándose hacia adelante, sin apartar la mirada. ¿Dinero? ¿Un cheque mensual? ¿Un apartamento en el Upper East Side? Negué. No quiero su dinero, dije, y vi como una ceja gris se alzaba con escepticismo. Bueno, no exactamente. Quiero una oportunidad. Para Liam y para mí. Explíquese. Y rápido. No me gusta rodear las cosas. Art me abandonó. Dejó una nota diciendo que su madre necesitaba tranquilidad. Se fue sin mirar atrás. No quiere a su hijo. No me quiere a mí. No quiere responsabilidad. Es exactamente lo que usted dice que es. Me di mis palabras. Pero Liam no tiene la culpa. Liam es un Sterling. Tiene sus ojos. Y merece más que crecer con el resentimiento de una madre abandonada y la sombra de un padre despreciable. Merece conocer a su abuelo. Merece su legado. No el dinero, señor Sterling. El legado. El nombre. La oportunidad de ser alguien que no sea una decepción. Él entrelazó los dedos bajo el mentón. ¿Y usted? ¿Qué gana con todo esto, además de deshacerse de un marido inútil, cosa que ya hizo? Consigo una alianza, respondí sin parpadear. ¿Una alianza? No confía en nadie. Lo sé. Mucho menos en una mujer que se casó con su hijo fracasado. Pero yo no soy su nuera. Soy la madre de su único nieto. Tengo una licenciatura en economía de Harvard y una maestría en finanzas. Hablo 4 idiomas. Y no tengo miedo de trabajar, ni de luchar por lo que es mío. Hice una breve pausa. Por lo que es de Liam. Se quedó en silencio, observándome. El tic-tac del reloj de pie sonaba como un martillo. Está diciendo que quiere un empleo. Estoy diciendo que quiero un puesto. Una oportunidad para demostrar que puedo ser un activo, no un problema. Usted necesita herederos. Necesita a alguien en quien confiar. Art le falló. Yo no lo haré. Liam no lo hará. ¿Y por qué debería confiar en usted? Preguntó. Y en su voz había curiosidad genuina, no desprecio. Porque nuestros intereses están alineados. Yo quiero lo mejor para mi hijo. Usted quiere un futuro para su apellido. Art ya demostró que no es ese futuro. Liam puede serlo. Pero necesita guía. Y yo necesito herramientas. Lo miré fijamente. No quiero caridad. Quiero una sociedad. La palabra sociedad resonó en la habitación. Audaz. Casi insolente, viniendo de una mujer de poco más de 20 años frente a un titán. Pero Laurence Sterling no se rió. Se puso de pie. Un movimiento ligeramente rígido. Quiero verlo. Asentí. Fui a la habitación de mis padres. Mi madre me miró, pálida, con Liam en brazos. Él estaba despierto, tranquilo, con sus grandes ojos azules observándolo todo. Lo tomé con cuidado. Es hora, cariño, susurré en su oído diminuto. Regresé al salón. Me acerqué a Laurence Sterling. Y no le entregué a Liam. No se lo entregué. Simplemente me detuve frente a él, mostrándole a mi hijo. Liam, como si percibiera la intensidad de la mirada de aquel gigante desconocido, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos azules se encontraron con otros ojos azules, décadas más viejos, cargados de cicatrices y desconfianza. Parpadeó. Y volvió a parpadear. El rostro de Laurence, tallado en mármol, pareció agrietarse alrededor de los ojos. No fue una sonrisa. Fue algo más profundo, más primitivo. Un reconocimiento.
El destello de algo que había estado muerto durante 15 años. Extendió una mano grande, nudosa, marcada por la edad. Se detuvo a unos centímetros de la mejilla de Liam. Mi hijo, instintivamente, giró la cabeza y se acurrucó contra esos dedos, emitiendo un pequeño sonido de satisfacción. Lawrence Sterling contuvo la respiración. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Se dio la vuelta y miró por la ventana hacia la calle de Cambridge, adoquinada. Su espalda, ancha y poderosa, estaba tensa. El informe de ADN es concluyente, dijo, sin girarse. Es de mi sangre. No dije nada. Su propuesta es interesante, pero ingenua. No tiene idea de en qué se está metiendo. Mi mundo no es una maestría en finanzas. Es una jungla. Y los buitres, señora Thompson, siempre están dando vueltas. He criado a un hijo sola durante 3 semanas, con puntos en el abdomen y un marido que huyó. Creo que puedo manejar buitres, señor Sterling. Esta vez sí se rió. Una risa corta, seca. Se giró. Sus ojos ya no escaneaban. Evaluaban, pero de otra manera. Traiga al niño a Nueva York la próxima semana. Eleanor le enviará la dirección. Habrá un apartamento para usted. Discreto. Seguro. Hizo una pausa. Empezaremos con algo pequeño. La fundación necesita una reestructuración, un nuevo enfoque. Demuéstreme que no es solo una cara bonita con un bebé como respaldo. Era un hueso pequeño, insignificante comparado con su imperio. Pero era un hueso. Y era mío. ¿Y Art? Pregunté. El rostro de Lawrence se oscureció. Arthur ha tomado sus decisiones. Ya no es asunto mío, ni suyo. ¿Me entiende? Si quiere entrar en mi vida, en la vida de mi nieto, lo hará bajo mis condiciones. Y la primera condición es que... Hizo un gesto despectivo con la mano, como si espantara una mosca. No existe. Asentí. No me sentía triunfante. Sentía el peso frío del acero en mis manos. Era un arma. Una oportunidad. Quizá un pacto con el diablo. Pero era el único camino que tenía. De acuerdo. Sacó un talonario. No uno común. Era grueso, encuadernado en cuero. Escribió una cifra con una pluma estilográfica, arrancó el cheque y me lo ofreció. Era una suma con muchos ceros. Para gastos iniciales. Ropa para el niño. Lo que necesite. No es un salario. Es un adelanto. No lo tomé de inmediato. Le dije que no quiero caridad. Y yo le dije que es un adelanto, respondió con firmeza. Trabajará para la fundación. Si lo hace bien, se le pagará. Si no, este dinero desaparecerá de su cuenta, y usted desaparecerá de mi vista. Se inclinó ligeramente. Es un préstamo con intereses. Intereses que se pagan con resultados. Dejó el cheque sobre la mesa. Luego, de otro bolsillo, sacó una tarjeta sencilla, de cartulina gruesa. Solo un nombre. Lawrence V. Sterling. Y un número de teléfono. Es mi línea directa. Úsela solo si es importante. Muy importante. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y miró por última vez a Liam, que había vuelto a dormirse en mis brazos. Tiene mis ojos, murmuró, casi para sí mismo. Luego me miró. Y usted, señora Thompson, tiene coraje. Espero no arrepentirme de esto. Y se fue. El sedán negro se deslizó por la calle y desapareció. Me dejé caer en el sillón que aún conservaba su calor. El cheque, frío y rígido, descansaba sobre la mesa. La tarjeta, a su lado. Mi madre entró corriendo, pálida. ¿Qué pasó? ¿Qué quería? ¿Te amenazó? No, mamá, dije, y sentí una pequeña sonrisa firme formarse en mis labios por primera vez en semanas. Hizo una inversión. Esa noche, después de alimentar a Liam y mecerlo hasta que se durmió, abrí el pequeño cuaderno que había comprado en la farmacia el día que supe que estaba embarazada. En la primera página, con la emoción ingenua de entonces, había escrito: Diario para mi bebé.
Pasé a la última página escrita, de semanas atrás, y con una calma que me sorprendió, escribí. Hoy, 20 de febrero de 2026, conocí a Lawrence Sterling, le ofrecí una sociedad, aceptó una prueba, Liam tiene sus ojos, esa fue la clave, el anzuelo, ahora debo demostrar que mordió el correcto, primer paso, la fundación, primer movimiento, Nueva York Art, donde sea que estés, disfruta tu libertad. Porque cuando te canses de ella, no habrá lugar para ti en ninguna parte. Cerré el cuaderno. Miré a Liam, dormido en su Moisés. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Lo siento, cariño, susurré, rozando su mejilla con el dorso de mis dedos. Tu vida no será fácil. Pero te juro que será grande. Y la mía también. El primer paso estaba dado. El tablero estaba preparado. Y yo, Clara Thompson, ya no era solo la esposa abandonada. Era una jugadora. Y acababa de recibir mis primeras fichas. El apartamento en el West Village era exactamente como lo había descrito. Discreto, seguro, y nada que ver con la ostentosa casa principal en Park Avenue. Eleanor, la asistente de Lawrence, una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño impecable y una eficiencia casi intimidante, me lo mostró con pocas palabras. Aquí están las llaves. El señor Sterling cubrirá el alquiler y los servicios durante 6 meses. Después de eso, su situación será reevaluada. Entendido, dije, cargando a Liam en su portabebé. El bebé dormía, ajeno al nuevo comienzo. Eleanor me observó. Y por primera vez vi algo más que profesionalismo en sus ojos. Un destello de curiosidad. La cena es a las 10 en la casa principal. Sea puntual, por favor. La señora Sterling es estricta con los horarios. La segunda esposa de Lawrence. La reina consorte, sin heredero propio. Mi archienemiga, según el informe del detective. No llegaré tarde. Un coche pasará a recogerla a las 9:30. Hizo una pausa. Y, señora Thompson, buena suerte. La va a necesitar. La casa de piedra caliza en Park Avenue no era un hogar. Era una declaración de guerra hecha de piedra y cristal. Un mayordomo de rostro inexpresivo abrió la puerta. El vestíbulo era tan grande como toda la planta baja de la casa de mis padres en Cambridge. Liam, ahora despierto, abrió sus ojos azules, fascinado por la luz de las lámparas de araña. Me condujeron a un salón donde el silencio tenía peso. Allí, en un sofá que parecía un trono, estaba Lawrence, vestido de oscuro. A su lado, una mujer delgada, con cabello rubio platino recogido en un elaborado peinado y rasgos tan afilados como su mirada. A su izquierda, 2 personas, un hombre de mi edad con aire aburrido, como alguien que lo ha tenido todo sin esfuerzo, y una mujer joven y hermosa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los hijos de Meredith, Scott y Chloe. Clara, dijo Lawrence, sin levantarse. No era una bienvenida. Era un reconocimiento. Señor Sterling, gracias por la invitación. Meredith me examinó de pies a cabeza. Mi vestido, un modelo negro sencillo, comprado con parte del adelanto, apenas superó su inspección. Luego su mirada cayó sobre Liam. Y en sus ojos apareció un destello frío. Calculador. ¡Qué bebé tan bonito! Exclamó Chloe con una voz empalagosa, tan falsa como un billete de 3. Se acercó. ¿Puedo? Es un poco sensible en lugares nuevos, dije, pero ella ya había extendido una mano perfectamente manicurada hacia el rostro de Liam. Mi hijo giró la cabeza y se aferró a mí. Vaya, tímido, como su padre, murmuró Scott desde el sofá, sin levantar la vista del teléfono. Bueno, ya estamos todos, interrumpió Lawrence, poniéndose de pie. Vamos a cenar. La mesa del comedor era tan larga que uno podría patinar sobre ella. Me sentaron a la derecha de Lawrence, frente a Meredith. Liam estaba en una trona que habían preparado, jugando con una cuchara de plata. La cena fue un desfile de platos exquisitos, y conversaciones envenenadas. Chloe fue la primera en atacar. Entonces, Clara, ¿cómo conociste a Arthur? Seguro que fue una historia muy romántica. Todas las miradas se posaron sobre mí.
Lawrence no dijo nada. Se limitó a sorber su consomé. Nos conocimos en una conferencia en Nueva York, dije, manteniendo la voz neutra. Él estaba interesado en la inversión de impacto social. Era una media verdad. Art había ido allí a coquetear con la ponente principal, una heredera sueca. Yo era una pasante que organizaba el evento. Oh, qué interesante, dijo Meredith con una sonrisa perfecta. Arthur siempre fue tan inquieto, con tantos intereses. Es una pena que ninguno llegara a buen puerto. ¿Cuál era esta vez? Clubes de playa sostenibles en los Hamptons. Una puñalada sutil, apuntando a sus fracasos y su estilo de vida frívolo. La sostenibilidad es un campo complejo, respondí sin inmutarme. Sin duda, intervino Scott, levantando por fin la vista del teléfono. Incluso más complejo que criar a un hijo sola. ¿Piensa volver a trabajar, Clara? Con el bebé tan pequeño y sin el apoyo de un marido. Dejó la frase suspendida en el aire, como un mal olor. Lawrence dejó la cuchara con un leve clic. Clara tiene una excelente formación. Economía en Harvard. ¿Correcto? Sí, respondí, agradecida por el salvavidas. Una universidad muy tradicional, comentó Meredith, como si tradicional fuera un eufemismo de anticuado. Produce buenos profesionales, replicó Lawrence, y su tono fue una advertencia. La conversación derivó hacia temas banales. La última exposición en el Met, el partido de los Knicks, rumores sobre la adquisición de un competidor. Yo escuchaba en silencio, observando. Meredith dirigía la conversación con mano de hierro, lanzándome miradas de reojo como dardos envenenados. Chloe soltaba comentarios pasivo-agresivos. Scott era un mueble caro, y vacío. Hasta el postre. Entonces Meredith lanzó su ataque directo. Es muy conmovedor, Lawrence, que quieras ayudar al niño, dijo con una voz empalagosa. Después de todo, con el historial complicado de Arthur y Clara viniendo de un entorno tan diferente, es un gesto de gran generosidad. Casi caridad. El silencio se volvió denso. Sentí la sangre subir a mis mejillas, pero no por vergüenza. Por una ira fría. Miré a Lawrence. Observaba a su esposa con expresión impasible. Era una prueba. Todo era una prueba. Dejé la cucharita del postre sobre el plato. El sonido delicado resonó en el silencio. Señora Sterling, dije, con voz firme y clara. No vine a Nueva York por caridad. Vine porque mi hijo Liam es un Sterling. Es sangre de su esposo, y yo soy su madre. Eso no es caridad. Es un asunto de familia. Meredith parpadeó, sorprendida por la franqueza. Chloe soltó un pequeño jadeo. Incluso Scott apartó la vista del teléfono. Y en cuanto a mi origen diferente, continué, con una calma que se volvía hielo, tiene razón. Mi padre es profesor titular. Mi madre es farmacéutica. Me enseñaron que el valor de una persona no se mide por su código postal, sino por su palabra y su trabajo. Y yo vine aquí a trabajar. A asegurar el futuro de mi hijo. No a pedir limosna. El rostro de Meredith se tensó. ¿Está insinuando que yo? No estoy insinuando nada, señora, la interrumpí con una sonrisa educada. Solo estoy aclarando mi posición, por el bien de la armonía familiar. Lawrence dejó escapar una leve tos que sonó sospechosamente a risa contenida. Luego, con voz serena, dijo. Clara tiene razón. No es caridad. Es familia. Hizo una pausa. Y hablando de familia, y de futuro. Se volvió hacia mí. He estado pensando en su situación. La Fundación Sterling para la Preservación Arquitectónica necesita una revisión de su estrategia de inversión. Los rendimientos son pobres. Eleanor le dará todos los informes mañana. Quiero un análisis y una propuesta de reestructuración en 2 semanas. Fue una bomba. Sí, un hueso. Pero lanzado frente a lobos hambrientos. La fundación, aunque pequeña, era un símbolo. Un tesoro familiar. Y me lo estaba entregando a mí. A la recién llegada. Meredith abrió la boca, pero Chloe le tocó el brazo con suavidad, deteniéndola.
El odio en sus ojos ahora era tangible. Espeso. Por supuesto, señor Sterling, dije, firme. No lo decepcionaré. Lo sé, respondió. Y por un segundo, en sus ojos azules, vi algo que podría haber sido aprobación. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso y educado. Cuando sirvieron el café, Lauren se puso de pie. Clara, acompáñeme al despacho. Hay algunos documentos que quiero mostrarle. Al pasar junto a Meredith, sentí su mirada clavarse en mi nuca como un estilete. El despacho de Lawrence era una caverna de madera oscura y libros. Olfateé cuero, tabaco antiguo y poder. Se sentó tras un escritorio monumental y señaló la silla frente a él. Mató 2 pájaros de un tiro, dijo sin rodeos. Se defendió de Meredith, y me demostró que tiene coraje y cerebro. Sabía que tendría que elegir un bando, respondí, aún de pie. Y eligió el correcto, corrigió. Pero no se haga ilusiones. Meredith no se rendirá. Solo retrocedió para tomar impulso. Lo miré sin apartar la vista. Sé que la fundación es una prueba. Un juego de niños comparado con el resto del imperio. Pero si fallo, será mi tumba. Y la de las aspiraciones de Liam. No voy a fallar. ¿Tan segura? Preguntó, recostándose en la silla. Es fácil ser valiente en la mesa. Es más difícil ser inteligente frente a un balance. Entonces abrí mi bolso. No el pequeño de noche, sino un portafolio de cuero que había comprado. Saqué una carpeta y la coloqué sobre su escritorio. ¿Qué es esto? Preguntó, sin tocarla. Un análisis preliminar de la Fundación Sterling para la Preservación Arquitectónica. Basado en los informes públicos de los últimos 5 años, sus declaraciones de misión y datos del sector. Lawrence alzó una ceja, sorprendido. Abrió la carpeta. Dentro había gráficos, tablas, cifras resaltadas. Los rendimientos son pobres, como usted dijo, continué. Pero no por falta de fondos. Por falta de visión. El 85% del portafolio está en bonos del Tesoro y certificados de depósito. Seguros, sí. Pero con rendimientos por debajo de la inflación. El 15% restante está invertido en proyectos emblemáticos elegidos por un comité que, por lo que he visto, está más interesado en la foto de prensa que en el impacto real o el retorno. Señalé una sección. Propongo una reestructuración, 50% en activos de bajo riesgo pero mayor rendimiento que los actuales. 30% en capital de riesgo, enfocado exclusivamente en tecnología para conservación del patrimonio. Y 20% en proyectos emblemáticos, pero sujetos a un análisis estricto de viabilidad económica y social. Pasé otra página. He identificado 3 fondos y 2 firmas especializadas. También propongo crear un programa de micromecenazgo y visibilidad digital para atraer donaciones privadas. La fundación tiene un nombre poderoso, pero una presencia en redes sociales propia de un amateur. Lawrence fue leyendo cada vez más despacio. Su expresión era indescifrable. ¿Cuándo hizo esto? Preguntó finalmente. En las últimas 2 semanas. Mientras Liam dormía. ¿Y sus fuentes? Los informes públicos no tienen este nivel de detalle. Los informes públicos incluyen los nombres de los miembros del comité. Y ellos tienen perfiles, artículos, entrevistas. Cruzando datos se puede deducir en qué se enfocan, qué proyectos aprueban y sus conflictos de interés. Lo miré fijamente. El presidente del comité, por ejemplo, es cuñado del principal contratista de los proyectos de restauración de los últimos 3 años. Proyectos que cuestan un 40% más que el promedio del mercado. Colocó la carpeta sobre el escritorio. Me miró durante un largo rato. La habitación quedó en silencio, roto solo por el leve tic-tac de un reloj de pie. Eres peligrosa, Clara Thompson. Soy útil, señor Sterling. Hay una diferencia. Por primera vez, una sonrisa auténtica, casi imperceptible, rozó sus labios. ¿Útil para tu hijo o para ti? Para ambos. Es lo mismo. Usted quiere que su legado perdure. Art no es la respuesta.
Liam podría serlo, pero necesita tiempo, educación, guía. Y necesita una madre que no sea una víctima, sino una aliada capaz. Yo puedo ser esa aliada. Pero no quiero ser un peón en su tablero. Quiero ser su caballo, la pieza que se mueve en forma de L y sorprende. Un caballo, repitió pensativo. La pieza más impredecible. Y a veces, la que se sacrifica, solo cuando el jugador es malo. Lo miré sin titubear. Y usted, señor Sterling, no es un mal jugador. Es el mejor. Soltó una breve risa grave. Bien. Hablemos de esa alianza. La fundación es tuya. Directora operativa. Reportarás directamente a mí. Tendrás un salario, no extravagante, pero respetable, más que respetable. Y un porcentaje de los beneficios si logras aumentar la rentabilidad neta anual por encima del 8%. Acepto. Con 2 condiciones. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos se estrecharon. Nadie le ponía condiciones. Primera, quiero un asiento en el consejo de la fundación. Con voz, pero sin voto por ahora. Necesito entender cómo se toman las decisiones a ese nivel. Hice una breve pausa. Segunda, quiero que se establezca un fideicomiso irrevocable para Liam. Un fondo educativo. Usted y yo como cotutores. Intocable hasta que alcance la mayoría de edad. Incluso para mí. Es su herencia. Su red de seguridad. Protegida ante cualquier eventualidad. Lauren se quedó inmóvil. ¿No confías en mí? No confío en el futuro. Y amo a mi hijo. Usted construyó su fortuna protegiéndose de las eventualidades. Solo le pido lo mismo para Liam. Guardó silencio durante otro minuto interminable. Luego asintió. Acepto ambas condiciones. El fideicomiso se establecerá la próxima semana. Eleanor contactará al abogado. En cuanto al asiento en el consejo, lo tendrás. Pero recuerda, solo voz. Y úsala con inteligencia. No para lucirte, sino para aprender. Entendido. Hay una tercera cosa, añadió, levantándose y caminando hacia la ventana que daba al patio interior. El nombre cayó entre nosotros como un bloque de hielo. Arthur. ¿Qué pasa con él? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Eleanor me informa que ha estado llamando a su antigua oficina, a algunos conocidos, preguntando por ti. Por el niño. Está sin dinero. Sus deudas de juego lo están alcanzando. Mi corazón dio un vuelco. No de miedo. De desprecio. Quiero que sepas algo, dijo, girándose. Su rostro estaba en sombra, pero sus ojos azules brillaban con una luz fría. Tú y Liam son mi familia ahora. Él es un error del pasado. Si aparece, si te molesta, si intenta acercarse a Liam, me lo dices. Yo me encargaré. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo entendí perfectamente. Cuando Laurence Sterling se encargaba de algo, ese algo desaparecía. Legal, financiera, o físicamente. No quiero problemas, señor Sterling. Pero tampoco quiero esconderme. Él nos abandonó. La ley está de mi lado, y la opinión pública, si llega el caso, también lo estará. La ley es lenta. La opinión pública es volátil. Yo soy rápido y constante. Pero está bien. Jugaremos bajo tus reglas, por ahora. Caminó hacia el escritorio y presionó el intercomunicador. Eleanor, prepara el coche para la señora Thompson. La reunión había terminado. Al salir del despacho, encontré a Meredith en el pasillo, como si hubiera estado esperando. Llevaba un kimono de seda sobre su vestido de cena. Has causado toda una impresión, dijo, con una voz suave como veneno. A Laurence le encantan los proyectos, los desafíos. Solo espero que sepas que los proyectos a veces se cancelan, y los desafíos suelen romperse. La miré directamente a los ojos. No soy un proyecto, señora Sterling. Soy la madre del único nieto de su esposo. Y los cimientos sobre los que estoy construida son bastante sólidos. Buenas noches. Salí de la casa con Liam dormido en mis brazos,
envuelto en la fina manta que había traído de Cambridge. El aire de Nueva York olía a mar y diésel. El coche negro me esperaba. Al subir, miré una vez más la fachada iluminada de la mansión. En una ventana del segundo piso distinguí la silueta de Lawrence, observándome marchar. De regreso al Village, mientras la ciudad brillaba a mi alrededor, deslicé la mano en mi bolso y toqué la carpeta con el análisis de la fundación, y luego la tarjeta de Lawrence. Ya no eran fichas. Eran armas. Y un pequeño territorio. Pero territorio al fin. Al llegar al apartamento, acosté a Liam en su cuna. Se removió, soltando un pequeño quejido. Me incliné y susurré en su oído, en la habitación oscura y silenciosa. Lo sé, cariño. Este no es el lugar donde soñé que crecerías, pero es desde aquí donde construiremos todos los sueños. Duerme. Mañana empieza todo. Y con todo no me refería solo a la fundación, ni a las batallas con Meredith. Me refería a la guerra. Una guerra silenciosa, meticulosa, por nuestro lugar en el mundo. La guerra que acababa de declarar. Y en la que no podía permitirme perder ni una sola batalla. El tiempo, cuando se mide en cambios, no pasa. Explota. Para Liam, explotaba en centímetros ganados, en palabras que se convertían en frases, en preguntas sobre el mundo. Para mí, era un trueno silencioso de puertas que se abrían. Mi oficina en la fundación ya no era un escritorio prestado en una esquina. Era una sala propia, con ventana al patio interior de un edificio Beaux Arts en el Upper East Side. En la puerta, una placa discreta. Clara Thompson, directora de Desarrollo y Estrategia. El intercomunicador zumbó. Era Eleanor. Lawrence quiere verte en su despacho a las 12. ¿Algo específico? No lo dijo. Pero pidió café para 2. Y que tengas listo el informe trimestral del portafolio de impacto. Entendido. Colgué. Sonreí. Que pidiera el informe leído. Era el mayor elogio de Lawrence. En 5 años, había transformado la fundación. De un elefante blanco que perdía dinero, a una máquina que generaba rentabilidad y prestigio. Habíamos salvado 3 mansiones históricas de la Edad Dorada en Newport. No como museos polvorientos, sino como espacios de coworking para artistas. El portafolio de startups tecnológicas de patrimonio rendía un 12% anual. El Wall Street Journal empezaba a notar. Pero el verdadero éxito no estaba en los balances. Estaba en la mesa de la cocina de mi ahora más amplio y luminoso apartamento en el West Village. Los jueves, a las 7. Abuelo, ¿por qué esta vieja fábrica vale más dinero que esta otra? La voz de Liam, con 5 años, sonaba clara mientras señalaba con su dedo regordete un artículo del periódico que Lawrence había traído. Era nuestro ritual. El día del abuelo. Lawrence llegaba sin seguridad. Sin asistente. A veces traía papeles y fingía trabajar mientras Liam dibujaba a su lado. Otras veces, simplemente lo observaba construir un castillo de Lego que, según mi hijo, era la nueva sede de la fundación, con helipuerto incluido. Lawrence se acomodó las gafas de lectura. Porque esta, dijo, señalando una foto de un almacén reconvertido, tiene un plan. Una idea. La otra solo tiene ladrillos viejos. Las ideas, Liam, son lo único que no se devalúa. Liam asintió con total seriedad. Como si acabara de descubrir un secreto del universo. Yo, desde la cocina, donde preparaba la cena, sonreí. No estaba enseñando a mi hijo a ser un tiburón. Le estaba enseñando a entender el lenguaje del mundo en el que se movía. Y Lawrence, sin darse cuenta, era su mejor maestro. La relación entre ellos era lo más inesperado, y lo más sólido de mi nueva vida. Lawrence, el hombre que hacía temblar a juntas directivas enteras. Se derretía cuando Liam lo llamaba abuelo. Había convertido una habitación libre de mi apartamento en el cuarto de Liam, lleno de libros y juguetes educativos caros que Lawrence compraba con el sigilo de un ladrón. Una vez lo sorprendí enseñándole, con infinita paciencia, a atarse los cordones. Un hombre tiene que aprender a sostenerse sobre sus propios pies desde pequeño. Gruñó, sonrojándose al darse cuenta de que lo observaba.
Mi teléfono personal vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto borrosa de una discoteca del centro. Cabello más largo. Ojos vidriosos. Era Art, con el brazo alrededor de un tipo de aspecto turbio. El mensaje decía: ¿sigues interesada en los movimientos de APM? Nuevo contacto de deuda con prestamistas de Queens. Muy feo. R. Era Ray, el detective privado que aún mantenía. Una vez al mes, como un recordatorio tóxico, llegaba un informe. Era mi pequeña póliza de seguro. Eliminé el mensaje. Ya no sentía nada. Ni rabia. Ni lástima. Solo una frialdad distante, como si leyera sobre un personaje en una mala serie. Art era el pasado. Un fantasma desvaneciéndose en sus propios errores. ¿Todo bien?, preguntó Lawrence, con esa percepción casi inquietante que tenía. Perfecto, respondí, sirviendo agua. Spam. En la fundación, mi bautismo de fuego llegó a los 8 meses. Meredith había colocado a su sobrino, un incompetente con un MBA de Harvard, en el comité de proyectos. Intentó aprobar una subvención masiva para restaurar una mansión en el Valle del Hudson, propiedad de un amigo de la familia. Cuando el expediente llegó a mis manos, lo desarmé línea por línea. Llevé los números, las comparaciones de precios inflados y el evidente conflicto de interés directamente a Lawrence, saltándome a Meredith. La reunión en su despacho fue breve. ¿Estás segura de estos datos?, preguntó, con los ojos fijos en el informe. Puedo presentarle a los 3 arquitectos consultores que dieron presupuestos un 40% más bajos. Y el conflicto de interés. El sobrino de Meredith juega al póker todos los jueves con el hijo del propietario. Las fotos están en Instagram. Las incluí en el apéndice C. Lawrence convocó a Meredith y a su sobrino. No gritó. Su voz fue una hoja de hielo. El proyecto del Valle del Hudson queda cancelado. Y luego, mirando al sobrino. Usted queda fuera del comité. Fuera. Se giró hacia Meredith. Quédese. Cuando la puerta se cerró tras el joven pálido, Lawrence miró a su esposa. La fundación ya no es su patio de juegos. Es un negocio. Y Clara está al mando. La próxima vez que intente socavar su autoridad o colocar a otro de sus inútiles familiares, su asignación mensual sufrirá un recorte presupuestario. ¿Ha quedado claro? Meredith me lanzó una mirada capaz de fundir acero. Pero asintió. Fue la primera y última vez que intentó un ataque frontal. A partir de entonces, sus golpes fueron más sutiles. Desaires en eventos benéficos, rumores susurrados sobre mi oportunismo. Pero el suelo bajo mis pies ya era firme. Tenía resultados de mi lado. Fue en uno de esos eventos benéficos, un cóctel tedioso para recaudar fondos para un hospital infantil, donde conocí a James. Era el abogado de la otra fundación beneficiaria. Alto. Movimientos tranquilos. Una sonrisa con arrugas en los ojos que hablaban más de inteligencia que de frivolidad. Escapamos a un balcón para alejarnos del ruido. Odio estas cosas, confesó, entregándome un vaso de agua que había tomado de un camarero. Todos hablan de solidaridad, pero en realidad solo miran las etiquetas de la ropa del otro. Un mal necesario, respondí. A veces, de todo ese ruido sale un cheque útil. Sonrió. Una visión práctica. Me gusta. Debes de ser Clara Thompson, la que ha revolucionado la Fundación Sterling. Leí tu informe anual. Muy audaz esa inversión en tecnología avanzada para restauración. Hablamos durante 20 minutos. Fondos de inversión de impacto, vacíos legales en filantropía, la dificultad de medir el retorno social. No hubo coqueteo. Fue una conversación entre iguales. Tan estimulante como beber agua fría después de años de tibieza. Al despedirnos, me dio su tarjeta. Si alguna vez necesitas asesoría legal para esos proyectos tan audaces, o solo quieres tomar un café y quejarnos más de estos eventos. Tardé 2 semanas en llamarlo. El café se convirtió en cena. Luego en paseos por el Hudson, mientras Liam corría delante de nosotros persiguiendo palomas. James era divorciado,
sin hijos. Entendía la complejidad de mi vida sin que tuviera que explicarla. No le asustaba la sombra de Lawrence. Ni los rumores. Ni mi equipaje emocional. Tú tienes tu imperio que construir. Yo el mío, me dijo una vez, tomando mi mano. Podemos ser aliados en todos los frentes. Era paz. Era complicidad. Era algo que ni en mis sueños más ingenuos me había permitido imaginar. En la víspera del cumpleaños 75 de Lawrence, la tormenta perfecta empezó a formarse. El evento sería en el gran salón del Plaza. Todo el que era alguien en Nueva York estaría allí. Yo tenía un vestido nuevo. Azul oscuro. Del mismo tono que los ojos de Liam. Él llevaría un pequeño smoking. Lawrence lo había insistido. Es su debut, había dicho. Y sus palabras tenían un peso solemne. Esa mañana, mientras revisaba los últimos detalles del evento con Eleanor, mi teléfono vibró. ¡Hey! Urgente. APM ha vuelto. Llegó a Nueva York ayer. Se hospeda en un hostal barato en el East Village. Ha estado preguntando por ti en bares de mala muerte. Ten cuidado. Parece desesperado. El aire se me fue de los pulmones. No era miedo. Era irritación. Como encontrar una cucaracha en un pastel perfectamente decorado. Clara, ¿estás bien? Preguntó Eleanor. Sí, solo un dolor de cabeza. Repásame los números finales de la subasta benéfica, por favor. Tomé una decisión rápida. Llamé a James. ¿Puedes hacerme un favor? Un tipo. Arthur Pierce Monroe. Probablemente intente colarse en la fiesta de Lawrence esta noche. ¿Puedes hablar con seguridad? Que lo incluyan en la lista de acceso denegado. Sin escándalos. Arthur, ¿tu ex? Sí. Está en la ciudad. Y huele a problemas. Me encargo. No te preocupes. Su voz era tranquila, eficiente. Era una de las razones por las que lo quería. Llegó la noche. El salón del Plaza brillaba. Lawrence, con un smoking que le quedaba como una armadura, recibía a alcaldes, directores ejecutivos, aristócratas en decadencia y artistas de renombre. Meredith, a su lado, irradiaba un frío glacial bajo su sonrisa llena de joyas. Scott y Chloe circulaban, bebiendo más de la cuenta. Yo estaba con Liam, que se aferraba a mi mano, impresionado por la grandeza del lugar. James estaba cerca, conversando con un juez. Nuestra relación era discreta, pero en ciertos círculos ya se conocía. Entonces Lawrence me hizo un gesto. Con Liam de la mano, atravesé la multitud. Lawrence, feliz cumpleaños. El evento es maravilloso. Gracias, Clara. Me miró. Luego a Liam. Su rostro, normalmente duro, se suavizó. Colocó una mano sobre el hombro del niño. Vamos, Liam. Ven con el abuelo. Subió los 2 escalones hacia el pequeño escenario donde estaba el micrófono. La orquesta dejó de tocar. 100 miradas se posaron sobre nosotros. Sentí el filo peligroso de la atención. Vi a Meredith, inmóvil. Su sonrisa congelada. Lawrence tomó el micrófono. Su voz poderosa llenó el salón. Amigos, gracias por venir a celebrar con un hombre viejo. A mi edad, los cumpleaños no son para mirar hacia adelante, sino para hacer balance. Y cuando miro atrás, veo muchas cosas. Éxitos. Fracasos. Pérdidas. Hizo una pausa. Su mirada se volvió distante por un instante. Pero también veo segundas oportunidades. Bendiciones inesperadas. La vida a veces quita con una mano, pero con la otra ofrece algo más valioso, si sabes reconocerlo. Miró a Liam. El niño lo observaba con admiración, sin una pizca de miedo. Lawrence apoyó una mano sobre su cabeza. Este es mi nieto, Liam. Y esta, dijo, señalándome, es su madre, Clara Thompson. Hace 5 años entraron en mi vida de la forma más inesperada, y resultaron ser el mejor regalo que la fortuna pudo darme. Hizo una pausa. Por eso hoy no solo celebro mis años. Estoy celebrando mi futuro. Hizo una pausa apenas perceptible,
dejando que el silencio creciera. Anuncio la creación del fideicomiso educativo Liam Pierce Thompson, dotado inicialmente con una parte de mi patrimonio personal para garantizar su educación y su futuro. Un murmullo comenzó a recorrer la sala. Y además, nombro a Clara Thompson. Se detuvo de forma dramática. Todo el salón contuvo la respiración. Vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Sterling, con un asiento en el Consejo de Administración del Grupo Sterling. El murmullo se convirtió en un estruendo. Un trueno. Un terremoto. Un asiento en el consejo del grupo no era la fundación. Era el núcleo. El corazón del imperio. El lugar sagrado. Meredith palideció. Chloe dejó caer su copa. El cristal estalló contra el suelo como un disparo en el silencio. Lawrence no les prestó atención. Me miró. Y me dedicó un leve asentimiento. Este es tu lugar. Te lo has ganado. Tuve que apoyarme en James, que se había colocado discretamente a mi lado. Las felicitaciones, los besos falsos, las miradas que ahora me reevaluaban, llegaron en oleadas. Liam, abrumado, se escondió detrás de mis piernas. En medio del bullicio, me acerqué a Lawrence, que ya había bajado del escenario. No sé qué decir. Gracias. Es demasiado. No es un regalo, dijo en voz baja pero firme. Es una obligación, y una declaración. A partir de ahora estás en primera línea. Y el fuego será real. Lo sé. ¿Y el niño? Preguntó, mirando a Liam, que ahora estaba siendo mimado por la esposa del alcalde. ¿Estará bien? Tiene la mejor protección posible. Su nombre, y mi determinación. Sonrió. Una sonrisa rara. Auténtica. Eso es exactamente lo que espero. Más tarde, cuando la fiesta empezaba a terminar, James se acercó. Todo despejado afuera. Seguridad tiene la foto de Arthur. No se acercará ni a 1 kilómetro de este lugar. Hizo una pausa. Ha sido una noche histórica. ¿Cómo te sientes? Aturdida y alerta. Esto no ha hecho más que empezar. Lo sé. Apretó mi mano. Pero no estás sola. Mientras el coche nos llevaba de regreso, con Liam dormido en mi regazo, abrí el teléfono por costumbre. Había un mensaje de Ray. Un enlace a un sitio de chismes. El titular decía: el heredero desheredado, Arthur Monroe, hijo secreto de un magnate inmobiliario, visto en un bar de mala muerte mientras su padre celebra su cumpleaños con su nueva familia. Debajo, una foto borrosa. Art, solo, con un café, con la mirada perdida en un local decadente. La imagen estaba tomada desde lejos, pero se veía deteriorado. Ropa arrugada. Rostro cansado. No sentí alegría. No sentí lástima. Solo un desprecio profundo, y una certeza. La tormenta que venía no sería por su regreso. Sería por su desesperación. Y yo estaba lista. Había pasado 5 años construyendo mi fortaleza. Ladrillo a ladrillo. Palabra a palabra. Mirada a mirada. Miré a Liam dormido, sus largas pestañas oscuras sobre las mejillas. Luego saqué el pequeño cuaderno. El mismo de Cambridge. En la tenue luz del coche, escribí. 12 de octubre de 2030. Me han dado las llaves del reino, o al menos de su antesala. El futuro de Liam está asegurado. El mío está ligado al suyo. Art ronda en las sombras. El viejo mundo busca venganza. El nuevo nacerá con dolor. Mañana empieza la verdadera guerra. Pero esta noche, quiero recordar el rostro de mi hijo cuando Lawrence habló de él. Eso no nos lo puede quitar nadie. Cerré el cuaderno. Afuera, las luces de Nueva York pasaban como un río de oro. La ciudad era mi territorio ahora. Y yo, Clara Thompson, ya no era una intrusa. Era una contendiente. Y pensaba ganar. El timbre del portero de mi casa en el West Village sonó como un latigazo un sábado por la mañana. No el sonido suave de la puerta principal, sino el zumbido insistente y agresivo del portón exterior. Liam, en el suelo del salón, construyendo una pista para sus coches, levantó la vista.
Mamá, hay alguien. Ya lo oigo, cariño, dije, dejando mi libro. James estaba en el balcón, leyendo el periódico. Nuestras miradas se cruzaron. Una sensación fría se instaló en mi estómago. Miré la pantalla de vídeo. La imagen granulada mostraba a un hombre. Cabello más largo, grasiento. Barba de varios días. Vaqueros gastados. Una chaqueta de cuero agrietada. Pero los ojos. Esos ojos que una vez me parecieron seductores. Eran los mismos. Solo que ahora estaban vacíos. Y llenos de rabia contenida. Art. Presioné el intercomunicador. Mi voz sonó extrañamente tranquila. Sí. Clara, soy yo. Abre. No estás en la lista de visitantes. Arthur. Vete. Abre esta maldita puerta. Golpeó el portón metálico con la palma. El ruido resonó en el patio silencioso. Es mi casa. Quiero ver a mi hijo. No era su casa. La casa estaba a mi nombre. Comprada con mi dinero. Con mis bonos de la fundación. Un hogar que había construido yo misma. Aquí no tienes ningún hijo, respondí, con el pulso firme. Tienes 3 minutos para irte antes de que llame a la policía. Llámala. A ver qué dices cuando explique que no dejas a un padre ver a su hijo. Abre, Clara, o destrozo este lugar. James apareció a mi lado, en silencio. Apoyó una mano en mi hombro y asintió con calma. Déjalo entrar aquí, en tu terreno, con testigos. Es mejor. Si monta un escándalo afuera, será peor. Tenía razón. Respiré hondo. Quédate con Liam en el salón. No quiero que lo vea. James fue a coger a nuestro hijo. Vamos, campeón, lo escuché decir suavemente. Terminemos la pista en el estudio. Hay un señor muy ruidoso aquí afuera. Presioné el botón. El zumbido de la cerradura sonó como un lamento. 1 minuto después, pasos pesados subieron las escaleras. Golpeó la puerta. No con los nudillos. Con el puño. Abrí. Estaba peor que en las fotos del detective. Olía a tabaco rancio, alcohol barato y derrota. Por fin, escupió, empujándome para entrar sin invitación. Sus ojos recorrieron el lugar. Los muebles modernos pero cálidos. Las fotos de Liam. El cuadro original de un artista joven de Brooklyn que había comprado en una feria. Su mirada se detuvo en unas zapatillas masculinas junto a la puerta. Las de James. Veo que no has perdido el tiempo, dijo con desprecio. ¿Qué quieres, Arthur? ¿Qué quiero? Estoy en mi casa. He venido a recuperar a mi familia. A mi hijo. He estado pensando. Me equivoqué, lo sé, pero he cambiado. He venido a arreglarlo todo. Sus palabras falsas caían como monedas de juguete. No sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo un cansancio profundo. Aquí no tienes familia. Y esta no es tu casa. Vete. ¿Cómo que no es mi casa? Su voz se elevó. Eres mi esposa. Liam es mi hijo. Soy su padre. Por sangre. Intentó avanzar hacia el salón. Me interpuse. No vas a entrar ahí. Liam no te va a ver. Y yo no soy tu esposa. Soy la madre de tu hijo. Un hijo que abandonaste hace 5 años con una nota diciendo que tu mamá necesitaba tranquilidad. ¿Lo recuerdas, Arthur? Que lo críe tu madre. Esas fueron tus palabras. Me las sé de memoria. Parpadeó, como si cada frase fuera un golpe. Eso fue hace mucho. Tenía miedo. Era joven. Tenías 25 años. Suficientes para dejarme con puntos de cesárea. Suficientes para no llamar ni una sola vez en 5 años. No, Arthur. No hay vuelta atrás. Vete. No me voy a ir sin ver a Liam, gritó. Y de pronto cambió el tono. Se volvió suplicante. Manipulador. Clara, por favor. Soy su padre. Lo he pasado mal, muy mal. Cometí errores, pero he cambiado, te lo juro. Solo quiero una oportunidad, un café, verlo, saber que está bien.
Ese era su juego. Lástima. Arrepentimiento falso. Había visto en los periódicos a su padre celebrando con nosotros. Había visto el nombre de Liam en los artículos del fideicomiso. Había olido dinero. Estabilidad. Un lugar donde caer. No está bien, dije con frialdad. Hice una pausa. Está mejor que bien. Está feliz, está sano, y no necesita que un fantasma aparezca para sembrar confusión en su vida. Ahora, por última vez, vete o llamo a la policía. Llámala. Rugió, perdiendo el último resto de fachada. A ver a quién creen más. A la trepadora social que se acuesta con mi padre, o a mí, el verdadero padre. Fue entonces cuando se abrió la puerta del despacho. Y no fue Liam quien salió. Fue Lawrence. Debía haber llegado unos minutos antes para una de sus visitas improvisadas. Había escuchado todo desde el despacho, donde James mantenía a Liam ocupado. Lawrence no gritó. No hizo gestos exagerados. Simplemente caminó hacia el pasillo, impecable en su traje de sábado, y se quedó allí, mirando a su hijo como si fuera un insecto particularmente repugnante. Art palideció. Padre, yo, no sabía que estabas aquí. Obviamente, respondió Lawrence, con una voz baja, afilada como hielo. Si lo hubieras sabido, quizá te habrías afeitado antes de venir a extorsionar a tu familia. No es extorsión, protestó Art, pero su voz ya era débil. Vine a ver a mi hijo. A mi esposa. Es mi derecho. No tienes ningún derecho, lo interrumpió Lawrence, dando un paso al frente. Su sola presencia hacía que Art pareciera más pequeño. Más débil. Renunciaste a ellos. Por escrito. Por omisión. Por cobardía. Clara tiene la custodia legal completa. Yo soy cotutor legal de Liam. Tú no apareces en ningún documento más que como progenitor biológico, y hoy en día eso no te da derecho a nada, salvo a una pensión alimenticia que, por cierto, nunca has pagado. Art abrió y cerró la boca. Esos son tecnicismos. Es mi sangre. Tu sangre es lo único que me impide ordenar a seguridad que te arrastre fuera de aquí y te deje en la comisaría más cercana por allanamiento y coacción, escupió Lawrence. Pero no lo haré. Por esa misma sangre. Por última vez. Vete. Y no vuelvas. No llames. No te acerques a mi nieto. No te acerques a Clara. Si lo haces, no enfrentarás solo una orden de alejamiento. Me enfrentarás a mí. Se inclinó apenas. Y créeme, hijo, después de todos estos años, no tengo nada que perder contigo, y todo que proteger. Las palabras cayeron como lápidas. Art miró a su padre. Y en sus ojos no había amor. Ni respeto. Solo odio. Y un miedo antiguo. Así que así es, murmuró con una risa amarga. ¿Me has reemplazado, Clara? Un hijo inútil por un nieto moldeable. Y te has quedado con el viejo. Muy inteligente. Siempre fuiste condenadamente inteligente. Fuera, ordené, señalando la puerta. No podía soportar su presencia un segundo más. Ya me voy, dijo, retrocediendo. Pero esto no ha terminado. Eres una don nadie, una parásita. Y él. Señaló a Lawrence. No vivirá para siempre. Y cuando se vaya, veremos quién ríe el último. Si te queda un mínimo instinto de supervivencia, dijo James, apareciendo en la puerta del despacho con una calma más amenazante que cualquier grito, te irás ahora mismo, y no volverás a molestar a esta familia. Tengo contactos en los tribunales. Y tu historial, abandono, deudas de juego, órdenes pendientes, hace que una solicitud de retirada de la patria potestad sea un caso ganado. Un sueño muy caro para ti. Art miró a James. Luego a mí. Luego a Lawrence. La derrota absoluta se dibujó en su rostro. No había ganado nada. Había perdido incluso el derecho a quejarse. Esto no ha terminado, repitió. Pero ya era un eco vacío. Se dio la vuelta y se marchó, dando un portazo. El silencio que dejó atrás era denso. Cargado. Lawrence suspiró. Un sonido profundo.
Cansado. Se acercó a mí. ¿Estás bien? Sí, solo asqueada. Mamá, ¿quién era ese señor que gritaba? La voz de Liam llegó desde el despacho. James lo sostenía. El niño estaba serio. Confundido. Lawrence y yo cruzamos una mirada. ¿Qué le dices a un niño de 5 años? Fue Lawrence quien respondió. Con una honestidad brutal y tierna. Se acercó y tomó a Liam en brazos. Era un hombre que estaba enfadado con el mundo, Liam. Y a veces, las personas enfadadas dicen cosas sin sentido, e intentan hacer daño. Pero ya se ha ido. Y no va a volver. Sí. Liam asintió pensativo. Luego, mirándolo fijamente, preguntó. ¿Era mi papá? El aire se detuvo. Lawrence no dudó. Sí, lo era. Pero ser papá no es solo dar la sangre, Liam. Es estar. Es cuidar. Y ese hombre no sabía hacerlo. Por eso ya no está. Porque tú tienes a tu mamá, que te quiere más que a nada. Y me tienes a mí. Y tienes a James. Esa es tu familia. Tu familia de verdad. ¿Lo entiendes? Liam lo miró con atención. Procesando. Luego, con la lógica aplastante de un niño, dijo. Sí, como en el colegio. Pablo dice que es mi amigo, pero nunca quiere jugar conmigo. No es un amigo de verdad. Exacto, dijo Lawrence, con un nudo en la garganta. Exactamente así. Esa noche, después de que Lawrence se fue y acosté a Liam, me dejé caer en el sofá junto a James. El cansancio me atravesaba hasta los huesos. Eso fue solo la primera ronda, dijo él, rodeándome con un brazo. Un tipo así, acorralado y destruido, es impredecible. Hará algo estúpido. Lo sé. Por eso tengo que ser más inteligente, y más fuerte. No estás sola, repitió, como aquella noche del cumpleaños. Miré hacia la habitación de Liam. Mi hijo. Mi vida. La razón de todo. Art había dicho, esto no ha terminado. Y quizá tenía razón. Pero no sería él quien decidiera cuándo, ni cómo. Esa batalla, si llegaba, se pelearía en mi terreno. Con mis reglas. Y sin piedad. Porque ya no luchaba por mí. Luchaba por el niño que dormía en la habitación de al lado. Y por la vida que, contra todo pronóstico, había construido para él. Una vida que nadie, y menos un fantasma cobarde, tenía derecho a arrebatarnos. La portada de Page Six me esperaba sobre la mesa de la cocina como una bomba de barro. Eleanor, con su habitual eficiencia casi mecánica, la había dejado junto a mi café. El titular gritaba. Cazafortunas o víctima. La amante del suegro. Clara, la mujer que robó un heredero y un imperio. Debajo, una foto mía en la gala de Lawrence. Elegante. Sonriendo a su lado. Y al lado, una foto de Art. Demacrado. Con mirada de mártir. Captada a escondidas frente a mi edificio. El artículo era puro veneno barato. Presentaba a Art como un heredero sensible, desplazado por una madre posesiva y una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. A mí, como una rompehogares que había usado a un bebé para meterse en la cama, y en el testamento, de un magnate anciano. Mencionaba mi origen dudoso. E insinuaba que la paternidad de Liam no estaba clara. Todo aderezado con fuentes cercanas a la familia que no hacía falta ser un genio para identificar. Meredith, Chloe y Scott. Liam estaba en el colegio. James, al verme con el periódico en la mano, se acercó y me lo quitó. No le des importancia. Es basura. Es un ataque planificado, dije, con una calma que incluso a mí me sorprendía. La rabia era un bloque de hielo en mi pecho. Fue a ver a Meredith. Ella le dio los contactos de prensa, y la munición. Es su venganza por el asiento en el consejo. El teléfono sonó. Era Lawrence. Su voz al otro lado era un rugido contenido. ¿Lo has visto? Sí. Ven a mi despacho. Ahora. Trae a James. El despacho de Lawrence, en el rascacielos de Midtown, olía a furia y a café fuerte.
El periódico estaba abierto sobre su escritorio. Meredith estaba sentada frente a él. Impecable. Pálida. Ni siquiera levantó la vista cuando entramos. ¿Sabes algo de esto?, preguntó Lauren sin rodeos, golpeando el titular con el dedo. Meredith alzó la mirada. Inocente como una niña. ¿Sobre qué, Lawrence? Son tabloides. Siempre inventan historias. Qué pena que Arthur haya caído tan bajo, pero ya sabes cómo es, desesperado por atención. No me tomes por idiota, la cortó. Su voz era tan baja, que daba miedo. Origen dudoso de Clara. La cama del suegro. Eso es tu estilo, Meredith. Tu veneno. ¿Cuánto le pagaste al periodista? ¿O solo le pasaste el número de tu amigo, el editor de ese vertedero? Meredith se puso de pie. ¿Cómo te atreves? Esa mujer te tiene hechizado. Ha puesto a ese niño en contra de todos nosotros. Es una... Cállate, rugió Lawrence, golpeando el escritorio con tal fuerza que los vasos vibraron. Escúchame bien. Si una sola palabra más de esta basura puede rastrearse hasta ti, o tu hija, o ese inútil de tu hijo, los dejo sin nada. Sin asignaciones. Sin apartamentos. Sin coches. Sin nada. Y no dudes ni un segundo que lo haré. Ahora, fuera. Meredith se marchó sin decir nada más. Pero la mirada que me lanzó al pasar era una promesa de guerra eterna. En cuanto la puerta se cerró, Lauren se volvió hacia James. ¿Qué hacemos? El abogado ya tenía el portátil abierto. Es difamación. Clarísima. Podemos demandar al periódico, pero será largo, caro, y dará más visibilidad al escándalo. Hay una opción más rápida, y más contundente. ¿Cuál? Pregunté. Una rueda de prensa esta misma tarde. Pero no para negar, para destruir. Presentamos todo el caso con pruebas. Cambiamos la narrativa. Lawrence asintió lentamente. Hazlo. Usa el auditorio de la fundación. A las 6. Quiero allí a todos los medios importantes, financieros y generales. No solo a los de chismes. Y llama a mi notario. Que esté aquí a las 5. El auditorio de la Fundación Sterling estaba lleno a las 6:05. Cámaras. Periodistas. Un murmullo expectante. En la mesa principal estábamos Lawrence, James, Eleanor y yo. Faltaba alguien. Justo antes de empezar, la puerta se abrió. El doctor Ruiz, el genetista jefe de la clínica que había hecho la prueba de ADN 5 años atrás, entró. Se sentó al final de la mesa, serio, con una carpeta en la mano. Lauren se acercó al micrófono. No sonreía. Buenas tardes. Gracias por venir con tan poca antelación. Estamos aquí para aclarar, de una vez por todas, una campaña de difamación y mentiras organizada contra mi familia. Y cuando digo mi familia, me refiero a mi nieto, Liam Pierce Thompson, y a su madre, Clara Thompson. Hizo una breve pausa. Seré breve, porque los hechos, como verán, son extraordinariamente simples, y radicalmente distintos a lo publicado hoy. Hizo un gesto hacia James. El abogado se levantó. Mi nombre es James Montoya, asesor legal de la familia Sterling. Procederé a presentar una serie de documentos. Han sido digitalizados y estarán disponibles para todos ustedes en una memoria USB a la salida. Hizo clic. Una pantalla se iluminó. Primero, el certificado de nacimiento de Liam Pierce Thompson, que identifica a Arthur Pierce Monroe como padre. Segundo, la denuncia por abandono familiar presentada por Clara Thompson el 25 de febrero de 2026, una semana después de que el señor Arthur Monroe abandonara a su esposa, recuperándose de una cesárea, y a su hijo recién nacido con esta nota. Apareció una imagen. El papel. La letra de Art. Mi madre no está bien. Necesita tranquilidad. Que tu madre lo críe. Un murmullo recorrió la sala. Tercero, los informes de la agencia de investigación privada contratada por la señora Thompson para localizar al señor Monroe durante sus 5 años de ausencia total. Detallan sus gastos en juego, sus deudas, y su paradero en distintos lugares de ocio,
sin ningún intento de contacto con su hijo. Cuarto, la orden judicial de octubre de 2028 que otorga la custodia total y exclusiva a Clara Thompson y nombra a Lawrence Sterling cotutor legal, dada la evidencia de abandono. James hizo una pausa. Dejó que el peso cayera. Quinto, para disipar cualquier duda miserable sobre la paternidad. Miró al doctor Ruiz. El genetista se levantó. Soy el doctor Ignacio Ruiz, director de GenLab. El 22 de febrero de 2026, a solicitud del señor Lawrence Sterling, realizamos una prueba de ADN de paternidad entre Arthur Pierce Monroe y Liam Pierce Thompson. El resultado, con una probabilidad del 99,999%, confirmó la paternidad. Abrió su carpeta. Mostró el informe. Sellos. Firmas. Los flashes explotaron. James retomó. Sexto. Estados bancarios que demuestran que Clara Thompson ha rechazado sistemáticamente cualquier apoyo económico personal de Lawrence Sterling. Su nivel de vida actual, incluida su vivienda, proviene de su salario como vicepresidenta ejecutiva de esta fundación, cargo obtenido por mérito propio tras multiplicar por 5 su rentabilidad en 4 años. Los registros fiscales están disponibles. Y entonces Lawrence tomó el micrófono. Y séptimo. El silencio cayó. Para terminar con cualquier especulación sobre mi estado mental, o mi voluntad, tengo esto. Sacó un documento. El notario, sentado entre el público, asintió. Esta es una copia de la modificación de mi testamento, notarizada hoy a las 5. En ella, desheredo completamente a mi hijo Arthur Pierce Monroe por conducta indigna y abandono familiar. El murmullo se convirtió en ruido. Mi patrimonio se dividirá en 2 partes, 2/3 al fideicomiso irrevocable de mi nieto Liam, gestionado por Clara Thompson y mi notario hasta su mayoría de edad, y el tercio restante a Clara Thompson. Hizo una pausa. Como compensación a la única persona que, en mis últimos años, ha demostrado lealtad, inteligencia y el cariño de una hija. La sala estalló. Lawrence alzó la voz. ¿Preguntas? Un periodista levantó la mano. Señor Sterling, ¿no cree que esta desheredación es demasiado dura? Sigue siendo su hijo. Lawrence lo miró fijamente. Yo tuve un hijo. Se llamaba Ricardo. Murió. Tuve otro llamado Arthur. Eligió morir en vida hace mucho tiempo. Hoy, solo entierro un cadáver. Silencio. Siguiente pregunta. La rueda de prensa duró otros 20 minutos. Preguntas técnicas. Sobre la fundación. Sobre mi trabajo. El escándalo había muerto. Aplastado por documentos, y por la determinación de Lawrence. Al salir, James apretó mi mano. Estuviste perfecta. Serena. Firme. Ahora él es la víctima. Y tú la profesional fuerte. Esto no ha terminado, susurré. Lo peor está por venir. Y tenía razón. Esa misma noche, mientras los informativos hablaban de la desheredación como un movimiento financiero, la transferencia de un patrimonio de cientos de millones, mi teléfono recibió una llamada de número privado. Contesté. Por si acaso. Era Art. Su voz era odio y alcohol. Así que, conseguiste que el viejo me quitara todo, ¿eh? Te lo quitaste tú solo, Arthur. Hace 5 años. Voy a destruirte. A ti, y a todos. No tienes idea de con quién estás hablando. Estás borracho, y das pena. Vete a dormir. Y no vuelvas a llamar. La próxima vez será la policía quien te busque por acoso. Colgué. Bloqueé el número. Pero sus palabras, vacías, venenosas, quedaron flotando. No era una amenaza. Era el estertor de una bestia herida. Y las bestias heridas son las más peligrosas. Al día siguiente, los titulares eran muy distintos. Lawrence Sterling deshereda a su hijo y deja su fortuna a su nieto y a su nuera. El artículo era frío, objetivo, y apenas mencionaba, de pasada, las acusaciones de un tabloide desacreditado. En el mundo real, el mundo del poder y los negocios, la partida estaba ganada. Art era ahora un paria.
Sin dinero. Sin un apellido útil. Y con una deuda pública de desprecio. Pero en las sombras, yo sabía que el ruido de sables no había cesado. Solo se había vuelto más silencioso. Y, por lo tanto, más letal. Mi siguiente movimiento no fue un ataque. Fue defensa. Reforzar todas las entradas. Prepararme para el asalto final. Porque Art ya no tenía nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es capaz de cualquier cosa. Incluso de la locura. El teléfono vibró sobre el escritorio de cristal de mi nueva oficina en la Torre Sterling. No era mi móvil personal. Ni el de trabajo. Era un tercer teléfono limpio que usaba solo para un contacto. ¡Hey! El detective. La pantalla mostraba un único mensaje. Movimiento. Ha estado merodeando cerca del colegio de L durante 3 días. Hoy habló con un conserje sustituto. Preguntó por los horarios de salida. No me gusta. Vigilancia reforzada activa. R. El aire en mis pulmones se volvió hielo. El colegio. Había cruzado la única línea de la que no se vuelve. Cerré los ojos un segundo. Respiré hondo. El miedo, ese viejo enemigo, asomó las garras. Pero lo aplasté al instante. No había lugar para él. Solo para una furia fría y precisa. Marqué la línea directa de Lawrence. Contestó al primer tono. ¿Qué ocurre? Fue al colegio. Está preguntando por el horario de Liam. El silencio al otro lado fue denso. Una ira tan profunda que casi podía tocarse. ¿Dónde estás? En la torre. Quédate ahí. Voy para allá. Y llama a James. Ahora. 10 minutos después, los tres estábamos en mi despacho. Lawrence, pálido de rabia. James, con esa expresión de abogado que ya se prepara para lo peor. Esto se acabó, dijo Lawrence. Se acabó la paciencia. Se acabaron las advertencias. Se acabó la compasión. Llamo a mis contactos en la comisaría y lo hacen detener ahora mismo por acoso. Por lo que sea. No, dije. Ambos me miraron. Aún no. Si lo detienen por acoso, saldrá en horas. Con una orden de alejamiento que ignorará. Y volverá peor. Más rabioso. Tenemos que darle cuerda, pero de una forma de la que no pueda volver. James frunció el ceño. Clara, no podemos usar a Liam como cebo. Es demasiado peligroso. No voy a usar a Liam como cebo. Abrí un cajón. Saqué un pequeño dispositivo. Voy a usar esto. Era un rastreador. Lo lleva en la mochila desde lo ocurrido en casa. Es diminuto. No sabe que está ahí. Vamos a usar su rutina, con una pequeña variación. Expliqué el plan. Rápido. Claro. No era perfecto. Tenía riesgos. Pero era el único que, si funcionaba, terminaría todo. Lawrence escuchó en silencio. Sus ojos, entrecerrados. Finalmente, asintió. Es arriesgado. Si le pasa algo a Liam. No le pasará nada, lo interrumpí. Y en mi voz había una certeza absoluta. Una que ni yo sabía que tenía. Porque yo estaré allí. Y tú estarás en la sombra. Pero tiene que parecer real. Tiene que sentir que ha ganado. Aunque sea por un minuto. Ese será su error. Al día siguiente. Todo salió según el plan. Y al mismo tiempo. Todo fue una agonía. Desde la furgoneta de vigilancia, a 2 calles, vi a Liam salir del colegio con su mochila azul. Iba con su amigo Mateo y la madre de Mateo. Como cada jueves. Pero ese día, en lugar de ir al parque cercano, giraron por una calle menos transitada. La que pasaba junto al viejo almacén municipal en obras. Tal como habíamos acordado con la madre de Mateo. Una mujer discreta. Bien pagada. Mi corazón latía con fuerza. Pero mis manos estaban firmes sobre la pantalla de la tablet. El punto azul del rastreador avanzaba en tiempo real. James conducía un coche discreto a una calle. Lawrence estaba en otro, con 2 de sus hombres de confianza. Y entonces ocurrió.
Una furgoneta blanca sucia, sin matrícula trasera, salió de un callejón y frenó en seco junto a los niños. La puerta lateral se abrió. Art saltó. Gorra baja. Movimientos nerviosos. No hubo gritos. Fue rápido. Demasiado rápido. Agarró a Liam del brazo. Lo escuché por el micrófono oculto en el rastreador. La voz de mi hijo. Alta. Clara. Asustada. Suéltame. Tú no eres mi papá. Mi papá se fue. Todo duró menos de 10 segundos. La furgoneta arrancó. La madre de Mateo empezó a gritar. Todo seguía el guión. Todos. Menos Art. Que creía que había ganado. Lo tenemos, dije por radio. Seguid la señal. Que la policía espere en el punto acordado. Entran cuando yo dé la orden. Antes no. El almacén estaba en una zona industrial medio abandonada del Bronx. La furgoneta entró por una reja abierta. Se perdió en la oscuridad. Nos detuvimos a 2 calles. Bajé del coche. Llevaba un bolso grande. James intentó detenerme. Clara, no. Es una locura. Deja que entre la policía. La policía entrará, dije, mirándolo fijamente. Pero él quiere hablar conmigo. Quiere humillarme. Esa es su debilidad. Si la policía entra de golpe, puede hacerle daño a Liam. Si está distraído conmigo, bajará la guardia. Se quedó en silencio. Vigilad la puerta. Cuando os llame, entráis. Caminé sola hacia el almacén. El corazón golpeaba en mi pecho. Pero cada paso era firme. Esta era la última batalla. La definitiva. Empujé la puerta lateral. Chirrió. Dentro, el aire olía a polvo, aceite y humedad. Un rayo de luz sucia caía desde un tragaluz roto. Y allí estaba él. Art. Tenía a Liam frente a él. Una mano apretando su pequeño hombro. Liam estaba pálido. Ojos abiertos. Pero no lloraba. Me miró. Y en su mirada había miedo. Y confianza. Mamá está aquí, dije suavemente. Llegaste justo a tiempo, dijo Art, con una sonrisa torcida. Sabía que vendrías corriendo. Déjalo ir, Arthur. Esto ya fue demasiado lejos. ¿Demasiado? Esto recién empieza. Tú y el viejo me quitaron todo. Mi nombre. Mi dinero. Mi hijo. Bueno, ahora yo tengo algo que tú quieres. Apretó más el hombro de Liam. Mi hijo hizo una mueca de dolor. No tienes nada, dije con calma, dando un paso adelante. Solo problemas. Y cada segundo son más grandes. Cállate. Gritó. Aquí mando yo. Y las condiciones son simples. 5 millones en efectivo, y un pasaporte limpio. O tu hijo se viene conmigo a algún lugar donde el viejo no nos encuentre, y ya verás cómo, cuando estemos solos, aprende a quererme. Era la esencia de su locura. Egoísta. Improvisada. Estúpida. Respiré hondo. No te voy a dar dinero, Arthur. Y no te vas a ir a ninguna parte. Saqué la tablet del bolso. La encendí. La apoyé sobre una caja oxidada, frente a él. Pero sí te voy a dar algo. Hice clic. La pantalla se dividió en 3. Una última lección de realidad. Primera imagen. Su velero. Su último capricho caro. Agentes federales subiendo a bordo. Segunda. Una notificación bancaria suiza. Su cuenta secreta. Saldo. 0 francos. Estado. Congelada. Tercera. Un audio. La voz de Lawrence. No la voz pública. Una voz íntima. Más peligrosa. Arthur, si estás viendo esto, es porque tocaste a mi nieto. Cruzaste la última línea que te quedaba. Escúchame bien. Si le haces un solo rasguño a Liam, juro por la tumba de tu hermano, al que nunca mereciste, que dedicaré cada segundo de lo que me quede de vida, sea un día o 10 años, a destruirte. No con abogados. No con dinero. Con cada recuerdo, cada aliento, cada pensamiento.
Haré que desees no haber nacido. Y cuando yo muera, dejaré órdenes y dinero para que otros continúen. Esa es mi última promesa. Como padre, y como tu juez. El audio terminó. El silencio cayó. El rostro de Art. Era una máscara de terror. Y confusión. La tablet era su espejo. Y le mostraba la imagen de un hombre completamente solo. Desnudo. Acorralado. El dinero se acabó, dije con claridad. El barco, los apartamentos, las cuentas, todo ha sido congelado o incautado en las últimas 2 horas. Un juez firmó la orden esta mañana con las pruebas de tus deudas y el informe del detective sobre tus intenciones. Tu red de seguridad era de cartón, y ya no existe. Mientes. Aulló. Pero su voz quebrada lo traicionaba. Sabía que era verdad. Lo único que tienes, continué, dando otro paso y acortando la distancia, es una elección. Señalé a Liam. Lo sueltas ahora mismo, y convenceré a Lawrence de no presentar cargos por secuestro. Solo por allanamiento y acoso. Te daré $10,000 en efectivo, saqué el fajo del bolso, para que abandones el país y no vuelvas jamás. Es tu única salida. La última. Hice una pausa. Oh, puedes seguir con esta locura. Y te aseguro que no volverás a ver a tu hijo fuera de una celda. Y Liam crecerá sabiendo que su padre biológico es un criminal, un secuestrador, y un demente. Lo miré fijamente. Tú decides. Art miró la pantalla. Luego a Liam. Luego a mí. La mano sobre el hombro de mi hijo temblaba. En sus ojos había una guerra interna. Rabia. Orgullo herido. Contra el instinto de supervivencia. Ese último fragmento de cordura. Liam, percibiendo la duda, susurró. Déjame ir, por favor. 2 palabras. Sin lágrimas. Con una dignidad que Art nunca había tenido. Y eso lo rompió. No fue arrepentimiento. Fue colapso. Su brazo cayó. Sin fuerza. Liam no dudó. Corrió hacia mí. Lo abracé con fuerza. Hundí el rostro en su cabello. Sentí su corazón latir desbocado contra el mío. Estaba a salvo. Estaba a salvo. Ya está, cariño, ya pasó, susurré. Y entonces, solo entonces, grité. Ahora. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Faros cegadores inundaron el polvo en el aire. Siluetas de policías irrumpieron. James. Lawrence. Detrás de ellos. Art no opuso resistencia. Cayó de rodillas sobre el suelo sucio. Cabeza baja. Mientras le leían sus derechos. Cuando lo sacaban, levantó la mirada. Nuestros ojos se cruzaron por última vez. Ya no había odio. Solo vacío. El vacío de alguien que ha comprendido que ya ni siquiera merece ser recordado con rabia. El juicio fue rápido. Art se declaró culpable de detención ilegal y coacción a cambio de que se retirara el cargo más grave de secuestro. Su defensa alegó inestabilidad emocional. Pero la fiscalía presentó el expediente completo de Ray. Las amenazas. El acoso. La vigilancia al colegio. El juez fue implacable. 8 años de prisión. También se decretó la retirada permanente de la patria potestad sobre Liam. Y una orden de alejamiento indefinida. El momento más duro llegó cuando, a petición del juez, un psicólogo le preguntó a Liam, por circuito cerrado, para no exponerlo, si quería decir algo. Mi hijo, en otra sala, miró a la cámara. Sus grandes ojos azules. Y dijo, con una claridad que me rompió por dentro. El abuelo Lawrence dice que en la vida tienes que elegir, y ser responsable de lo que eliges. Tú elegiste irte. Ahora tienes que ser responsable. Adiós. Esa fue la última vez que el nombre Arthur Monroe se pronunció en nuestra casa. 1 año después. El sol de mediados de junio bañaba los viñedos de la finca Sterling en Napa Valley. No la mansión principal, sino la antigua casa de campo restaurada con gusto, donde Lawrence pasaba los veranos. El aire olía a tierra cálida, pino y azahar. Yo llevaba un vestido sencillo de lino blanco. No fue una gran boda.
Solo lo esencial. Mis padres, emocionados. Lawrence, impecable con un traje claro. Algunos amigos de James y míos. Eleanor, como testigo. Y, por supuesto, Liam. 6 años. Con un pequeño smoking. Serio. Concentrado en su tarea. Llevar los anillos. James, a mi lado, sonreía. No como un novio nervioso, sino como un compañero que llega a puerto tras una larga travesía. El juez, amigo de Lawrence, también sonreía. ¿Y tú, Liam, das tu consentimiento para que tu mamá y James se casen? Liam lo miró. Luego a mí. Luego a James. Sí, pero James prometió que yo sigo siendo el hombre de la casa los martes y jueves, y que me enseñará a navegar. Las risas flotaron en el aire cálido. El juez continuó. Los votos fueron simples. Lealtad. Respeto. Y el valor de construir juntos lo que ya habíamos empezado. Puede besar a la novia. James me besó. Con una ternura que hablaba de paz. De futuro. De domingos tranquilos. De un amor que era refugio, no batalla. Más tarde, durante el almuerzo en la terraza, Lauren se levantó para brindar. Su voz estaba ligeramente ronca. No suelo hablar mucho en estas cosas, pero hoy brindo por la familia. Por la familia que eliges. La que construyes día a día, con inteligencia, con coraje, y con el corazón en el lugar correcto. Alzó la copa. Brindo por mis hijos, Clara y James. Y por mi nieto Liam, el mejor regalo, y el futuro más brillante que un viejo lobo como yo podría desear. Salud. Todos alzamos las copas. Debajo de la mesa, James tomó mi mano. Al otro lado, Liam explicaba con absoluta seriedad a mi padre sus planes para el viñedo. Hay que usar drones, abuelo David. Es mucho más eficiente. Al atardecer, cuando los invitados comenzaban a irse y Liam corría detrás de luciérnagas con el perro, me escapé un momento a la biblioteca. Saqué el viejo cuaderno. El de Cambridge. Estaba casi lleno. Escribí en la última página. 18 de junio de 2032. Me casé. La tormenta ha pasado. No dejó ruinas. Dejó cimientos más fuertes. Arthur cumple su condena en una prisión lejana. Su nombre ya no se pronuncia aquí. Ahora soy Clara Sterling. Una mujer que ganó su guerra, no con gritos, sino con silencio estratégico y amor feroz. Liam duerme feliz en la habitación de al lado. James lee en el sofá, esperándome. Lawrence duerme en su sillón, con una sonrisa. El barco, por fin, navega en aguas tranquilas. Y yo, al timón, ya no miro atrás. Solo al horizonte. Que hoy, por primera vez, no anuncia tormenta, sino mar en calma y cielo despejado. Cerré el cuaderno. Para siempre. Cuando salí al porche, los últimos rayos del sol teñían los viñedos de naranja. James se acercó y me rodeó con el brazo. Más allá, Lawrence despertaba y hacía un gesto a Liam. Mi hijo corrió. Se subió a su regazo. No era un final de cuento de hadas. Era algo mejor. Un comienzo en paz. Había pagado un precio alto. Pero al ver a mi familia unida bajo el cielo de Napa, supe que cada batalla, cada lágrima, cada decisión difícil, había valido la pena. Había vuelto a casa. Y esta vez, la puerta solo se cerraría para mantener el calor dentro.